Bien, momento de continuar con más de la tarde, fin de semana. 5 años pasaron desde que la Organización Mundial de la Salud declaró en el mundo la pandemia por COVID-19. Tras innumerables cambios en la rutina y la muerte de millones de personas, recordamos por supuesto a muchos, la ciencia buscó a paso acelerado a través de las vacunas evitar el colapso de los centros hospitalarios, que finalmente resultó en algunos lugares más que en otros inevitable, en grandes y vastas zonas del mundo. La escena de cuerpos en las calles movieron las fibras de quienes en confinamiento se acoplaban al ritmo del teletrabajo, evitando además tener contacto con sus familiares y así brindarles el cuidado exigido en ese momento. Por eso, hoy discutimos en positivo y en negativo aquello que nos dejó la pandemia solo como un ejercicio de aprendizaje y de recordar, porque hay lecciones que a veces se nos olvidan. Para eso está con nosotros Javier Sabin, psicólogo general sanitario y experto en psicología del trabajo y las organizaciones. Javier, gracias por estar aquí, por ayudarnos a analizar estos 5 años que han pasado ya luego de la pandemia. ¿Cómo ves el mundo hoy después del COVID-19? Lo veo bastante parecido al que teníamos, pero sí es cierto que con algunos matices. Sí han habido algunos cambios, no todos, a lo mejor en la dirección que a mí me hubiese gustado que se diera. ¿En qué dirección te hubiera gustado? Pues una de las cosas que ocurrió con la COVID es que echamos en falta determinadas cosas y luego parece que los cambios no han ido dirigidos en este sentido, o por lo menos aquí en España no se han acabado de dar del todo. Por ejemplo, te pongo 2 ejemplos muy sencillitos y muy rápidos. Uno de ellos es, durante la COVID echamos muchísimo de menos el poder celebrar los ritos funerarios tal como venía siendo costumbre, y lo esperado hubiese sido que una vez pasó todo este confinamiento, todas estas restricciones, hubiésemos dado más valor y más importancia al velatorio, a todo el rito funerario. Y en cambio, en determinados lugares, por ejemplo, aquí en Cataluña, ha perdido un poco de importancia. O nos dimos cuenta de lo difícil que era el no tener el contacto con los compañeros. Y cuando pasó, está muy bien el teletrabajo. Yo creo que 1 o 2 días de teletrabajo nos ayudan muchísimo a conciliar, pero vieron determinadas organizaciones y determinadas personas que intentaron hacer un 100% de teletrabajo. Nos damos cuenta de que el ser humano es un animal social y necesitamos de los compañeros, y en lugar a veces de favorecer el recuperar el contacto tanto como sea posible, en algunos aspectos a veces nos hemos exagerado. Creo que ahora estamos volviendo un poco al lugar y nos estamos dando cuenta de que las personas al final necesitamos o nos viene bien este contacto humano con familia, amigos y compañeros de trabajo también. Mencionas 2 cosas que me interesan. La primera es el valor que le damos a las cosas, a las personas. Hablaste del valor que se le daba a los funerales, pero me quiero quedar con quienes quedaron aquí, con los seres queridos que de un momento a otro, bueno, estas noticias nos sacuden y ¿qué nos dicen? Nos dicen, piénsatelo bien, aprovecha bien los momentos, a quien amas, porque puede que al día siguiente ya no los tengas. ¿Crees que ese valor que en ese momento le dimos a nuestros seres queridos perdura, o ya estamos volviendo a dar por sentado que están ahí, o muchas otras cosas las seguimos dando por sentadas a pesar de ese sacudón que vivimos? La COVID nos dio una lección, y por desgracia, y una lección muy cara, que es la importancia del contacto humano. Lo que pasa es que algunos lo hemos aprendido y otros no lo hemos aprendido. Y sí que al principio lo teníamos muy fresco, el ir a visitar a los amigos, el ir a visitar a los padres, el pasar tanto tiempo como podamos. Creo que al principio empezamos a hacerlo, el obligarnos un poco a decir 1 vez a la semana voy a ir a ver a este familiar, y poquito a poquito tenemos poca memoria, poquito a poquito lo hemos ido descuidando. ¿Crees que en alguna medida la pandemia llegó para marcar algún tipo de punto de no retorno, de inflexión? Hablabas, por ejemplo, bueno, tú sueles trabajar muchísimo con la salud mental, un campo importante de lección que nos deja en este sector. La pandemia, por supuesto, esto marcó un antes y un después, pero ¿crees que hay algo que podríamos decir, la pandemia llegó para a partir de aquí hacer borrón y cuenta nueva? Nos ha ayudado
a dar importancia a determinados aspectos, pero, y yo te hablo desde España, que creo que para eso también me tenéis en cuenta. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que la salud psicológica era importantísima y durante la pandemia se tomaron decisiones en Europa muy vinculadas a la salud desde el punto de vista orgánico y biológico, y descuidamos la salud mental. No nos planteamos que, por ejemplo, que estábamos encerrando a personas mayores en su casa que estaban solas, y no nos planteamos que habían determinadas personas que a lo mejor los estábamos llevando a situaciones realmente complejas y complicadas desde un punto de vista de salud mental. Luego ha acabado el confinamiento y la realidad es que los centros de atención primaria y los hospitales públicos siguen teniendo el mismo número escasísimo de psicólogos. O sea, hemos entendido el mensaje, pero no hemos tomado decisiones. Hay una cosa que sí que creo que ha pasado, que es que nos hemos empezado a tomar en serio la salud mental. Y que antes incluso a veces podía haber un cierto, todavía lo hay, pero había un cierto intrusismo, había un hablar a veces desde un punto de vista pues poco científico, y esto yo creo que sí que hemos tomado conciencia, pero yo luego no lo veo. O sea, no veo que realmente hayan cambios en la sanidad pública, por ejemplo, aumentando de manera significativa el número de psicólogos. Ya. ¿Qué lección te dejó a ti la pandemia? Tú que has trabajado en este sector de manera tan ardua con pacientes, que tuviste una pandemia de mucho contacto con esta realidad. ¿Qué piensas cada vez que te levantas después de haber sobrevivido a una pandemia como la del COVID-19, habiendo sido España uno de esos epicentros del COVID-19? Sí, mira, hay algo que posiblemente, Nicolai, no conozcáis de mí, pero yo soy el director de una fundación que se llama Salud y Persona, y nos dedicamos a el acompañamiento de personas mayores en situación de soledad, precariedad y crisis humanitaria. Durante la pandemia, pues parte de mi trabajo consistía en llamar a las personas hospitalizadas para valorar su nivel de tristeza y a lo mejor propensión a la depresión o de ansiedad, y hacer estas pequeñas intervenciones. Y luego otro de los trabajos que hacíamos dentro de nuestra acción social era el de llamar a las personas que habían tenido una pérdida. De manera que, a excepción de los 15 días, mi rutina era levantarme por la mañana, cruzar Barcelona en la diagonal, en su vía principal, completamente desierta, y durante muchas horas pues llamar a un montón de familiares para darles el pésame y ponerme a disposición. Lo que aprendí es que un día estás, otro día no estás. Otro aprendizaje que hice y que creo que deberíamos enfatizar es que toda la esperanza la poníamos en la ciencia. Vimos a un montón de científicos trabajando muy fuerte para desarrollar vacunas en un tiempo récord, y también echo de menos esto, Nicolai. Echo de menos que después de haber sido salvados por el esfuerzo de todos que nos confinamos y por el desarrollo de unas vacunas a una velocidad de vértigo, seguimos encontrando con personas que muchas veces desde un punto de vista nada científico pues hacen afirmaciones completamente gratuitas, y a veces nos cuesta un poco el dar valor a la medicina, a la ciencia, a la psicología, a todas estas personas que hicieron lo posible para trabajar, y que a veces, pues desde un punto de vista muy supersticioso, intentamos tirar este trabajo por el suelo y confundir a la gente. Te digo lo positivo, que es cuando uno se da cuenta de que no somos inmortales, puede empezar a disfrutar la vida, y te digo lo negativo, que es ni así, ni a pesar de haber podido salir de la pandemia en tiempo récord gracias al esfuerzo de un montón de científicos, somos capaces de reconocer la importancia del trabajo cuando hay un método y cuando hay unas instituciones, unas universidades, etcétera, que se vuelcan en ello. Bueno, gracias por ese mensaje. Por supuesto, el centro de esta entrevista era el aprendizaje, lo que hemos aprendido, pero me queda también una palabra que debo confesar que también está en muchos de nosotros, y es lo que echamos de menos. Sin duda, muchas cosas quedaron atrás que hoy echamos de menos después de la pandemia. Javier, ha sido un provecho tenerte con nosotros. Gracias.
A vosotros.